Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes. Hoy vamos a tener una de las celebraciones más bonitas del cristianismo, que conocemos como la Santa Cena, la Cena del Señor. Vamos a encomendarnos al Señor y ahorita vamos a platicar un poco al respecto. Vamos a hacer una oración. Amado Dios Santísimo, cuántas gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad hermosa que nos das de poder celebrar esta Santa Cena que tú instituiste. Gracias, Dios, por todo lo que esto significa y lo que hace en nuestras vidas. Te pedimos que permitas que nuestros corazones sean fortalecidos y alentados a seguirte sirviendo y a seguir aprovechando cada oportunidad que tú nos des para compartir con otros nuestra fe y poderlos alentar a venir a tus pies, que puedan entender que tú eres el único camino que puede librar al hombre de toda esta maldad y perversión en la que vive el mundo. Te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús y te rogamos que también apresures los pasos de los que faltan por llegar. En su nombre te lo pedimos, Padre. Amén. Esta es una celebración hermosa que vamos a platicar de ella tomando un par de pasajes que están relacionados en cuanto a la Navidad, lo que celebramos en estas fechas, que lo encontramos en el capítulo 2 de Lucas. Y lo encontramos también lo que significa la cena, pero que la instituyó el Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 22 de Lucas también. Vamos a ver los versículos 19 y 20 del capítulo 22 y vamos a ver el versículo 7. Pero antes de ver estos versículos, yo quisiera leerles un poco más de este pasaje. Ahí en pantalla nada más van a ver el 2:7 de Lucas. Pues vamos a leer este pasaje. Vemos en este capítulo 2 que dice, desde el versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el pueblo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bien, vamos a detenernos aquí. Ahora, pasan cosas muy importantes en esto. Vemos que aquí se nos habla de Cirenio, gobernador de Siria. Se creía que había alguna discrepancia en esto por parte de Lucas, pero después con el paso del tiempo constataron que lo que Lucas decía era más exacto que de lo que decían los mismos historiadores de esa época. Vemos que este hombre hizo un censo en donde pidió que cada persona fuera a su familia original, con el propósito de darse una idea de con cuántos jóvenes podía contar para seguir aumentando su ejército, y por otro lado también tenía la intención de más adelante abarcar más la cantidad de personas que podía incluir para el pago de los impuestos. Entonces por eso es que tuvieron que ir a su ciudad natal, a donde estaba su familia, y por eso es que Jesús tuvo que ir a Belén. Entonces, ¿me vas a preguntar algo? Perdón. Entonces vemos que en esta situación se cumplió una profecía que por supuesto que nadie en Cirenio nunca se imaginó que estaba dando cumplimiento a esto, ¿verdad? Pero esto nos habla de toda la capacidad que tiene Dios de conocer todas las cosas en el pasado, todo lo que pasa en el presente y todo lo que va a pasar en el futuro. Ahora, vemos que todo esto estaba profetizado, pero vamos a ver más adelante estas profecías. Lo que es importante resaltar es cómo es Dios y cuál es el corazón de Dios. Vemos que el corazón de Dios es amor, y hemos comentado que este amor ágape es lo opuesto a nuestro egoísmo. Nuestro egoísmo demanda para sí, el amor se da, y Dios es el gran dador. Desde el principio, Él hizo al hombre sin ninguna necesidad de haber hecho al hombre. Entonces, Él hizo al hombre y nos dio vida. Leemos en Génesis capítulo 2, el versículo 17.
dice, perdón, es capítulo 2, versículo 7, disculpen. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y a partir de ahí vemos que Él hizo vida y vida y vida. Estableció las condiciones adecuadas de este planeta Tierra para que pudiera haber vida. Y dio agua y dio el aire, y vemos que hizo a los animales, hizo a los peces, hizo a las aves, y al final hizo al hombre, y a todos les dio vida, porque Él es el gran dador de vida. Dicho de otra manera, en Él está la vida. Y fuera de Dios no existe la vida. Nosotros podemos tener vida porque Él llena todo el planeta y toda su creación y todo el universo. Esto es lo que es Dios, la grandeza de Dios. Así se nos describe en la Biblia. Y este Dios que lo llena todo hace posible que exista la vida. Por eso podemos ver la vida que generación tras generación se repite. Y podemos ver que de repente, tanto en la naturaleza como en los seres vivientes, mueren, pero después nacen otros, y mueren y nacen otros, y así se pasa todo el ciclo. Vemos que en todo esto el Señor lo que hace es regenerar nuevamente la vida, porque lo que pasó en Edén arruinó el plan original de Dios. Pero no cambió de opinión Dios, y Él hizo todo lo necesario para restaurar esa condición a su estado original, a pesar de que el hombre la arruinó toda, por haberle dado al hombre un libre albedrío, pero no había otra forma de crear a un ser con libre albedrío con el cual pudiera tener relación de amor. Sin libre albedrío no existe el amor. Por eso nos tuvo que dar libre albedrío. Y en el momento en que Dios le puso la prueba de que no comieran de ese árbol, y conocemos la historia que finalmente comieron, fue porque en su libre albedrío quisieron obrar de esta manera. Doña Mima, bienvenida, puede sentarse donde guste. Entonces vemos esta acción del amor de Dios, y que Él, al ser amor, da, y da lo mejor, da vida, dio vida. Pero también todo lo que nosotros podemos recibir de bueno nos proviene de Él. Leemos en Santiago capítulo 1, el versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es algo que también nos mueve a tener confianza plena en Dios y su palabra. Porque todo lo bueno procede de Él. En Él no hay mudanza, Él no cambia. No hay sombra de variación. No hay algo que pueda decir, en algún momento va a cambiar y va a dejar de ser bueno. Jamás. Por toda la eternidad va a seguir manifestando su única condición. Y Él es así. Él es bueno. Y todo lo bueno que podemos esperar nos viene de Él. Por eso es que cuando nos convertimos a Cristo, podemos tener confianza de que cada uno de sus mandatos que nos dejó escritos son buenos. Cuando los vivimos, vemos que son buenos. Cuando los aplicamos a nuestra vida, comprobamos por nosotros mismos que al obedecer era bueno lo que Él me decía que hiciera. En cualquier sentido, familiar, matrimonio, lo que sea, en el trabajo, todo lo que Él me pide siempre es bueno. Y yo lo compruebo cada vez que obedezco. Es que Él no puede cambiar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No puede cambiar. Así es Dios. Y esa es la confianza que me da. Leemos también que dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso también me da confianza, que Él no cambia. Pero todo esto es Dios. Dios es el dador de la vida. Dios nos da todo lo bueno que podemos recibir en esta vida. Y Dios nos dio también lo más grandioso y lo único que podía hacernos posible, el recibir todo lo bueno de Dios. Nos dio a su único Hijo. En Juan 3:16 leemos también este versículo que muchos de nosotros sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado a su Hijo, nos dio a su Hijo. Ahora, con todo esto que Dios ha hecho, ¿tú crees que hay alguna duda o algo que nos podamos retener para entregarnos a Dios? Cuando tú ves que de Él procede todo lo bueno.
Hay cosas que a veces no me gustaría, pero que yo sé que no es lo mejor. Nuestra misma conciencia, cuando nosotros obramos mal, nos dice que estamos obrando mal. Pero todo eso nos destruye. Y cuando venimos a Cristo, vemos que Él nos da el poder, porque el poder procede de su Espíritu. Cuando nos convertimos, pone al Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y entonces nos capacita con su Espíritu para hacer lo bueno de Dios. De hecho, a partir de entonces podemos hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque antes no podíamos. Antes éramos esclavos del pecado. Vamos a abundar un poquito más de esto más adelante. Ahora, si todo esto, lo bueno que es Dios, lo vemos aquí, que Dios es bueno, Cristo, ¿qué nos da? También nos da todo lo bueno de Él. Cristo nos dio su carne. Antes quisiera hacer un preámbulo de lo que significaba esta cena. Vemos que fue en el día de la Pascua, la celebración de la Pascua. ¿Y qué celebraban en el día de la Pascua? Bueno, vemos que el pueblo de Israel, cuando fue a Egipto, vemos cómo José, a través de los sueños que Dios le reveló, lo hizo el segundo de Egipto, y él hizo traer a toda su familia, y llegaron ahí y tuvieron una vida muy próspera ellos y sus hermanos y sus descendientes, pero después vino un rey que no conocía a José, y entonces empezaron a esclavizarlos para que no se les rebelaran en un momento dado contra Egipto y los atacaran, porque esto era una costumbre, se iban juntando pueblos, ¿verdad?, para atacar al más grande. Entonces, para que esto no sucediera, los hicieron esclavos, y entonces en esa condición de esclavitud, pero era una esclavitud crasa, era una esclavitud tremenda, se ponían a hacer ladrillos, hacían grandes construcciones, y tenían capataces, y los capataces eran de los mismos de su nación. Esta también era una estrategia muy, muy importante que tenían en la antigüedad. Si eran capataces de la nación enemiga, pues se podían sublevar, pero cuando eran capataces de su misma nación, también era algo muy, muy feo, pero como que los mantenía más sumisos y más en cólera entre ellos mismos. Ya no buscaban la cólera contra ellos, sino contra ellos mismos. Estrategias muy importantes en aquella época. Pero lo que vamos aquí es que estaban en una completa esclavitud, y Dios oyó su voz y los liberó. Ahora, la manera como los liberó fue endureciendo el corazón de Faraón, que después de ver diferentes milagros no quisieron creerle a Dios y no quiso dejar libre al pueblo, hasta que vino un acto muy importante. Dios les dijo que iba a matar a todo primogénito de los seres humanos en Egipto y de los animales, y a los hebreos no, si ellos obedecían a Dios, si ellos creían en Dios. ¿Y qué es lo que tenían que creer? Que tenían que sacrificar a un cordero, y esto era lo que se celebraba en la Pascua. Y tenían que untar de sangre el dintel y el poste de las puertas, para que al ver la sangre el destructor pasara por encima y no matara a ningún primogénito de esa casa, ni de seres humanos ni de animales. Y así sucedió. Ni un hebreo, ni un animal de ellos murió. Y todos los egipcios tenían gran llanto, porque habían muerto sus primogénitos y los primogénitos de sus animales. Esto es lo que se celebraba en la Pascua. Y en la Pascua cambió el sentido. Ya no íbamos a hacer la cena del Señor para celebrar la Pascua, sino lo que Cristo vino a realizar en cumplimiento completo y absoluto de lo que se refería a esa Pascua. Cristo era el único que nos podía liberar de la esclavitud en la que nosotros vivimos en nuestros pecados. Cualquier ser humano vive en esclavitud del pecado. En tanto el hombre no se convierta a Cristo, permanentemente es esclavo del pecado. Hasta que nos convertimos a Cristo podemos experimentar esa libertad para ahora hacer la voluntad de Dios, y contamos con el poder de su Santo Espíritu para llevarlo a cabo. Es un cambio fenomenal. Por eso, cuando celebraban la Pascua, el Señor Jesús cambió de ese pacto antiguo por el nuevo pacto, en el cual íbamos a ser liberados, redimidos por su sangre. Y no solamente de esa esclavitud,
sino que además, gracias a ser liberados de esa esclavitud del pecado, podíamos tener vida eterna con Dios. Todo a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, era importante que Cristo viniera en carne. Él nos dio su carne. Pero no puede haber redención en una persona que no cree que Jesucristo se ha hecho carne, se ha hecho hombre. Por eso es que los judíos que no creen en Cristo, en esta forma, en su primera venida, no tienen salvación. Cuando venga en su segunda venida, en gloria, se convertirán todos los judíos de esa época. ¿Pero por qué? Porque verán las heridas en sus manos y en su costado y dirán, este fue el Cordero de Dios en el cual no creímos, pero ahora creemos. Y se convertirán por eso. Porque entonces creerán que sí, Cristo efectivamente se hizo hombre, que Dios se hizo hombre en Cristo para morir por nuestros pecados y entenderán entonces el Evangelio. Se convertirán a Cristo toda la nación, los que queden vivos en ese momento, ¿verdad? Y entonces entrarán a poblar nuevamente la tierra y verán el cumplimiento de todas las promesas que Cristo hizo posible con su sacrificio, el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, en donde Cristo iba a estar reinando y todo Israel iba a estar en Jerusalén y en su tierra, iban a reinar juntamente con Cristo a todas las naciones. Ese es el reino milenial de Cristo. Y esto entonces comprenderán por qué era necesario ese sacrificio para el cumplimiento de todas sus profecías. Porque toda la palabra tiene cumplimiento. Nosotros estamos viviendo en una época privilegiada como iglesia, porque nosotros celebramos la Cena del Señor. Los judíos siguen celebrando la Pascua, pero no han entendido porque no han creído en el sacrificio de Cristo. Pero nosotros que lo hemos creído, somos el pueblo selecto de Dios que cuando Él venga resucitaremos primero, no pasaremos por la tribulación y finalmente vendremos a reinar juntamente con Él. Y estaremos por toda la eternidad con Él en el reino y en el cielo, ¿verdad? Después de los 1000 años sigue la eternidad en el cielo. Entonces, con todo esto que estamos tomando como preámbulo, podemos comprender por qué Cristo tuvo que venir y hacerse carne. Él vino a hacerse carne. Y claro, en el Antiguo Testamento estaba profetizado cómo es que iba a nacer, dónde tenía que nacer, y se tenía que cumplir lo que Dios dijo. Se había profetizado que Él tendría que nacer de una virgen, una mujer que no había conocido hombre, que no había conocido varón. No sabían ellos cómo iba a suceder esto. Nosotros lo conocemos porque ya contamos con los evangelios y ahí vemos que Él se hizo hombre a través de María. Esto lo tenemos en Isaías 7:14. Vamos a leer Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Esto fue Cristo. Jesús significa el Salvador. Y Él iba a venir a salvarnos de nuestros pecados. El ungido de Dios que iba a venir a salvarnos de nuestros pecados. Estaba profetizado. Por eso cuando se aparece el ángel, se apareció a una virgen y le dice, vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Y le llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. María, como era lógico, le dijo, Señor, ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. El Señor te cubrirá con su sombra y quedarás encinta, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y así sucedió. Un milagro de Dios impresionante y se cumplió la profecía del Antiguo Testamento. Su encarnación, el tener que hacerse hombre, estaba profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde tendría que nacer? Recordamos cuando pasan los magos y finalmente ven a Jesús, llegan con el rey Herodes y le dicen, hemos venido a adorar al rey de los judíos. Y le dice, ¿cómo? A ver, ¿cómo está eso? Aquí nada más puede haber un rey. Y entonces informó de ellos para ver cómo estaban las cosas, más o menos cómo es que le habían venido esos pensamientos. Y entonces él, conociendo a los escribas, a los que conocían las escrituras, los llamó de inmediato. Y les dijo, a ver, díganme, ¿dónde va a nacer ese Mesías?
Y le dijeron la profecía de Miqueas 5:2. Vamos a leer Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos que José y María se comprometen, ya está embarazada María del Señor Jesús, y tienen que ir por el censo a este lugar, a Belén, de donde eran de la familia de David. Dicho de otra manera, tanto por el lado de María como por el lado de José eran descendientes directos del rey David. Y esto significaba que a Jesucristo le correspondía ser rey por herencia. Entonces, ellos tuvieron que ir a la ciudad de David, que era Belén. La ciudad de David donde nació David, ¿sí? No a la ciudad de David que él conquistó después y que la mencionó con su nombre. Entonces, ahí en Belén, vemos que aparecen, le dice Herodes, bueno, cuando lo vayan a ver, díganme y denme los pormenores para yo también ir a adorarlo. Y lo que él quería era precisamente eliminarlo. Se fueron y no le dijeron nada, y se sintió burlado e hizo la gran matanza de los niños. Pero Dios guardó a Jesús y tuvo que nacer en el lugar porque tenía que cumplirse la Escritura. Entonces, algo muy importante es que nosotros ya leemos cómo se cumplió la Escritura del Antiguo Testamento, y hay muchos aspectos en el Nuevo Testamento que están por cumplirse, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. Pero así como tiene que cumplirse lo que decía en el Antiguo Testamento, también tiene que cumplirse lo que dice en el Nuevo. Por lo tanto, le estamos esperando con anhelo al Señor, ¿verdad? Yo, mis 63, mis pocos 63 años, o como decía un amigo, en mis primeros 63 años, nunca me imaginé estar predicando así como estoy ahorita a gente con la boca cubierta. Esto que estamos viviendo de la pandemia, yo nunca lo viví y nunca me lo imaginé. Y vemos cómo tantas cosas que han surgido a través de esto como que está siendo el preámbulo para lo que se está preparando después y que se menciona en el Apocalipsis. Pero para no desviarme mucho de esto, a lo que voy es que todo tiene cumplimiento y esto se va a llevar a cabo, se va a cumplir. Cristo tenía que venir en carne. De hecho, dice, dio a luz a su hijo primogénito en este versículo 7. No sé si ya leímos Lucas 2:7. ¿Sí? Bien. Entonces, repasando Lucas 2:7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y dio a luz a su hijo primogénito. El término primogénito significa preeminencia. Pero dio a luz a su hijo primogénito, y es que dio a luz a un ser humano. Tenía que hacerse carne. Hecho semejante a los hombres. Así también lo dice, haciendo hincapié en esto, el apóstol Pablo a los filipenses. Leemos en Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos del 5 al 7. Filipenses 2, del 5 al 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que dio a luz un hijo, y este hijo fue hecho semejante a los hombres. Nuevamente vemos el énfasis de Dios, que Cristo tenía que ser hecho carne. ¿Por qué tanto ese énfasis? Leemos nosotros en Juan, el capítulo 6, no está en la cámara, pero vamos a verlo nosotros. Juan capítulo 6, ya en los versículos finales. A partir del versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. A él lo querían hacer Dios, el rey, porque les había dado de comer sin necesidad de trabajar. ¿Te das cuenta del carácter caído del hombre? Mucha gente eso es lo que quiere, pero en la Biblia vemos todo lo contrario. Vamos, si yo le digo a las personas, señores, vengan a esta iglesia, aquí les vamos a dar de comer todos los domingos, les vamos a dar ropita para que se vistan, y aquí no cabríamos. Porque el hombre tiene esa condición. Quiere las cosas fáciles, quiere las cosas sin trabajar. Jesucristo fue el Señor Dios fue quien estableció el trabajo y el trabajo arduo. Leemos en Génesis que dice, con el sudor de tu rostro en el 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ellas fuiste tomado. Con el sudor de tu rostro significa trabajo arduo. Y el hombre no quiere eso, el hombre quiere un libertador que nos dé de comer sin necesidad de trabajar. El Señor, si esto lo hubiera hecho, hubiera quebrantado el corazón de las personas. Cuando vemos que José, Dios le revela el sueño para almacenar en los tiempos de abundancia, para cuando vinieran los tiempos de escasez, ya al llegar los tiempos de escasez, llega la gente a pedirle alimento a José. ¿Y José qué les dijo? Pasen, tomen, que almacené para todos. No. Aquí hay, compren. Entonces compraron. Ya no tenemos dinero. Bueno, vendan sus animales y compren. Ya no tenemos animales. Cómpranos a nosotros como esclavos. Bueno, quedan como esclavos, pero compren, ¿verdad? Todo fue a través de comprar. Y ya después de todo esto, bueno, señores, ustedes van a dar la quinta parte a Faraón y ustedes vivirán con las otras 4 partes y sigan trabajando. Y siguieron trabajando y así fue como logró pasar esa crisis. Pero nunca les regaló un solo grano. Quebrantaría el carácter. Tenían que trabajar. ¿Por qué es que Dios estableció eso? Porque el hombre caído, cuando no tiene nada que hacer, solamente está pensando en el mal, en el pecado. La ociosidad es la cuna donde nacen todos los vicios en el ser humano. Y empiezan a caer en todas esas maldades. Cuando el hombre no tiene nada que hacer, desgraciadamente, como su mente está caída, solamente se pone a pensar en el mal. Por eso era necesario el trabajo arduo. Y nunca los quebrantó el Señor. Pero entonces, aquí Jesús está tomando esto como base para explicarles que Él no vino a darles esta clase de pan. Para esa tenían que trabajar. Vino a darles otra clase de pan, que para esa no iban a trabajar, tendrían que creer. Y vemos más adelante que dice en el versículo en el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos no entendían esto, ¿verdad? Contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y más adelante les da la explicación en el 63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tenían que creer que Jesús era el Hijo de Dios hecho hombre. Es mi carne, tienen que creer mi carne. Y tenían que creer que su sangre era lo que nos iba a perdonar de nuestros pecados. Por eso tenía que venir y hacerse hombre, hecho semejante a los hombres. Por eso nosotros como creyentes celebramos el que Cristo se haya hecho hombre.
Los mismos ángeles glorificaron a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero era la multitud, huestes celestiales, veíamos el domingo pasado, que no podían creer que Dios mismo se haya hecho hombre para pagar por el pecado del hombre. No lo podían creer. Era algo sumamente fuera de serie. Y ellos estaban admirados, alabando al Señor por ver hasta qué grado de infinito es su gran amor. Perfecto, infinito, nada lo puede igualar. Por eso, en la Cena del Señor, celebramos que el Señor Jesucristo entregó su propio cuerpo en sacrificio en la cruz por nosotros, en nuestro lugar. Qué gran amor. Leemos en 1 Corintios, no aparece en la pantalla, pero dice en 1 Corintios capítulo 15, de los versículos 2 al 4, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que murió y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es lo que celebramos. Que las Escrituras se cumplieron, tanto para Él venir a hacerse hombre, como para venir a pagar por el pecado del hombre. Entonces, primer punto, Cristo nos dio lo más valioso que Él tenía, su propia carne. Pero también nos dio otra cosa muy valiosa que Él tenía, su propia sangre. Leemos ahí en Lucas capítulo 22, vamos a leer los versículos 19 y 20. Dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ya platicamos lo del cuerpo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La primera celebración de comunión anunció el nuevo pacto. Ahora nos podemos acercar a Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Ahora es posible tener comunión con Dios si el hombre se rinde al Señor, si le rinde su voluntad al Señor. Que esta es la clave. Realmente entender el mensaje de salvación no es difícil. El dar el paso es lo que es difícil. Es lo que demanda esfuerzo. Leemos en el 13:24 de Lucas, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no podrán? Porque su orgullo es tan grande y están tan atados a sus pecados que no quieren soltarlos, que prefieren morir en una eternidad en el infierno a dejar el estilo de vida que están llevando. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿qué va a pasar cuando un alma se encuentre en el infierno atormentado? Y esto no cambia, esto es por toda la eternidad, siendo atormentado y pensando y recordando en aquellas veces que rechazó el aceptar la salvación en Cristo, porque no quise soltar mi pecado. Porque no quise dejar de pensar lo que yo quería pensar, o dejar de hacer lo que yo quería hacer. En todo ese tormento. Imagínate el lamento eterno. Ahora yo te pregunto, ¿acaso vale la pena? Ahora es el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cuando estamos escuchando el mensaje de salvación, ese es nuestro día de salvación. Y por eso es que Dios quiere abrirnos los ojos a través de todos estos detalles, a través de estos versículos. Era el pacto en su sangre. Y fíjense muy bien,
Dice en el versículo 7 que leímos que lo envolvió en pañales. Y estas eran ropas de gente humilde. Pero no solamente eran ropas que se usaban para envolver a los niños y que no se rasgaran. También eran telas que se usaban para envolver a los muertos. Les llamaban mortajas, para envolver a los muertos. Él nació para morir, pero para morir como un sacrificio por nosotros en la cruz. Para eso nació. Estaba relacionada ese estilo de ropa. Vemos en Primera de Pedro, en el 2:24, que dice, quien llevó, no aparece en la pantalla, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Su sacrificio nos sanó, nos liberó, nos limpió. ¿Pero para qué? Para que nosotros claváramos a ese cuerpo en la cruz y no satisfacerlo en sus caprichos, sino ahora obedecer a las demandas divinas, que están completamente a nuestro alcance y en el poder de Dios es posible llevarlas a cabo. Quien llevó él mismo nuestros pecados. Él no cometió ningún pecado. Murió por nuestros pecados. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Ya no voy a satisfacer mi carne. Se presenta la oportunidad de robar, no voy a satisfacer mi carne. Se presenta la oportunidad de engañar, no voy a satisfacer mi carne. Se presenta la inmoralidad, no voy a satisfacer mi carne. Estoy clavado en la cruz. Ahora, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? En obediencia a ti, que te glorifique. Y en ese tipo de obediencia vemos la efectividad, es decir, el testimonio de que ahora Cristo mora en mí. Así dice la Escritura. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Para la salvación no hay obra que nos alcance. Es por fe y por gracia. Pero después, cuando ya es auténtica esa salvación, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, es el testimonio. Nuestra obediencia a Dios es únicamente el testimonio de que ahora Cristo mora en nuestros corazones. Lo envolvió en pañales. Dice también que lo acostó en un pesebre. Ahí nació el Cordero de Dios. Ahí seguramente acostaron a otros animales, pero ahí pusieron sus telas y todo lo que pudieron para recibir al niño y finalmente ahí lo pusieron en un pesebre. Qué curioso, ¿no? Ahí fue donde nació el Cordero de Dios. La sangre de los animales que servían para el sacrificio, pero la sangre eficaz de Cristo que nos expió de todo pecado, que quitó, borró todo pecado. La sangre de Cristo redime. Leemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos, es la misma palabra, es el mismo término, significa esas cosas. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De qué fuimos rescatados? De nuestra vana manera de vivir. ¿Cuál es esa vana manera de vivir? Por lo que vive todo ser humano que no tiene relación con Dios. Queremos tener riquezas. ¿Para qué? Para tener muchos placeres, para tener muchas propiedades.
y no estás contento ya con una casa aquí, ya quieres otra casa allá o acullá, y cuando te mueres, ¿qué te llevas? Pero eso es lo que el diablo quiere hacernos caer, ¿verdad? En esa trampa, en ese engaño. Y descuidar los valores más importantes, que es nuestra comunión con Dios, como esposos, como familia. Eso es por lo que debemos estar luchando, no tanto por las otras cosas. Y las otras cosas Dios nos añade lo que Él quiere con lo que quiere que le sirvamos. Pero ese es el punto, con lo que Él quiere que le sirvamos. Y nos gozamos en ese servicio. Pero lo hermoso de esto es como Él ahí nació y su sangre es la que nos redimió. Esos corderitos que nacían en esos pesebres, que eran sangres que se derramaban por el pecado del hombre, pero era una imagen de lo que iba a venir a ser Cristo de manera perfecta y completa, absoluta. Ya no se necesitan hacer más sacrificios. ¿Por qué? Porque ahí nació el Cordero de Dios, y cuando Juan lo vio, dijo y dio testimonio: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo de manera plena, absoluta, completa. Por eso cuando te conviertes a Jesús, rindes tu voluntad, crees que vino en carne y crees que su sangre te redimió, expió tu pecado, o sea, lo borró, te redimió, o sea, te liberó de la esclavitud en la que vivías y te limpió de todos tus pecados, haciéndote perfecto ante los ojos de Dios. Leemos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, que es otra propiedad de la sangre de Cristo que nos limpia. Primero de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces vemos que la sangre nos borró el pecado, la sangre nos liberó de la esclavitud que vivíamos en el pecado, y la sangre nos limpió de todos nuestros pecados. Por eso es que nos dejó una preciosa promesa también en 1 de Juan más adelante, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, el sacrificio de Jesús fue perfecto. Aquí hay 2 lugares por si gustan, Giovanni y Lilian. Y es por eso que este sacrificio y esta sangre fue perfecta. Nos dio lo que más tenía, lo más valioso que tenía. Nos dio su carne, nos dio lo más valioso que tenía, nos dio su sangre, y nos dio también todo lo mejor que Él poseía. Repasemos el versículo 20 de Lucas, capítulo 22, versículo 20. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice en el 8:32 de Romanos. Dios nos va a dar con Él todas las cosas, porque ya nos dio todo lo que Él es. Dio testimonio de esto a través de su comportamiento. Siempre Él se entregó a llevar a cabo todos los asuntos que el Padre le había encomendado, y todo se tenía que cumplir. Cuando Él fue tentado, Él se mantuvo firme y victorioso ante esas tentaciones. Recordemos cómo el diablo, después de que estuvo 40 días en el desierto, lo quiso tentar para decirle que hiciera que las piedras se convirtieran en pan. Y Él no hizo caso a Satanás, y siempre dejaba no solamente firmeza, sino victoria y lecciones valiosas para nuestra vida. ¿Qué fue lo que les dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. ¿Te das cuenta por qué es importante que leamos la Biblia día con día? La lectura de la Biblia no es algo que se me ocurrió a mí para los creyentes. Es más,
En cualquier grupo donde no se predique la sana doctrina, no les importa que lean la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí van a conocer la verdad y los van a caer en sus mentiras y en sus engaños. No. Siempre que un creyente se convierte, tiene la obligación de leer la palabra de Dios, porque es su alimento espiritual. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. Lo que sale de la Biblia es vida. Tenemos mucho que nos contamina, mucho que nos jala hacia la muerte, hacia la destrucción en el mundo. Ahí nos limpiamos porque esto es lo que nos da vida, la palabra de Dios. Por eso Él pudo mantenerse firme en su vida. Estaba la palabra en la vida de Cristo, porque Él es la palabra. Por eso la importancia también de memorizar la palabra de Dios. Cada versículo que tú memorices es oro molido que entra a tu vida. Porque cuando viene la tentación es la palabra la que te da la victoria, la que te da la salida. Y Dios te permite mantenerte victorioso. Y cada vez que ves esa victoria, glorificas a Dios porque ves el resultado que tuvo esa victoria. Todo trae gloria a Dios en cada victoria de nuestra obediencia a su palabra. Así es la palabra de Dios. Él nos dio todo lo mejor que tenía. Ahí vemos cómo Él dio cumplimiento a su palabra al haberse entregado por nosotros en la cruz, en obediencia a Dios. Pero toda su vida fue un testimonio de completa obediencia. Y eso es a lo que nos invita. ¿Cómo podemos obtener esa obediencia? ¿Cómo podemos obedecer sin leer la Biblia o sin guardarla en nuestra mente? No vamos a saber de qué obedecer, o cuando nos encontremos en algún problema vamos a decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque no sé qué es lo que Dios quiera que yo haga. En cambio, cuando la lees, sí sabes lo que tienes que hacer, sí sabes cómo debes responder. Entonces vemos cómo el Señor se entregó a sí mismo. Vemos cómo en todo lo que el Padre le pedía, Él lo cumplía. Vemos cómo ante la tentación, Él se mantenía firme y Él no cedía. Vemos cómo ante el sacrificio, Él cuando lo maldecía no titubeaba, no maldecía a las personas, no se quejaba, se mantuvo firme en todo momento. Y vemos que aún en su mismo sacrificio, no deseó una maldición a toda la gente que los estaba clavando. ¿Qué les dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? No sabían lo que estaban haciendo, que estaban clavando en la cruz a Dios mismo. Y tampoco sabían que lo que estaban haciendo estaba dando cumplimiento al sacrificio que Dios había planeado para el perdón de nuestros pecados. No saben lo que hacen. Por eso es que nosotros debemos pensar, ¿qué le podemos dar a aquel que se dio a sí mismo? Podemos entregarle nuestro corazón y nuestra vida en sacrificio para su servicio. En Romanos 12, 1 y 2, tenemos una hermosa exhortación. Vamos a leerlo. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Él, aún estando en la cruz, siempre estuvo en control de sí mismo. Leemos en Juan 10, 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y nadie le pudo quitar la vida a Cristo. Y los azotes que recibió lo estaban desangrando. La corona que le pusieron lo estaban desangrando.
Finalmente expira y dice, Padre, consumado es, le traspasan el costado y salió toda su sangre. Él dio cumplimiento pleno a lo que demandaba la justicia divina. Y por eso en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, solamente en Cristo. Ahora es nuestra oportunidad para obedecer a Dios y para servirle. ¿Qué vas a ser capaz de darle a aquel que nació en el pesebre y murió en la cruz? No hay otra cosa que a Él le sirva más que tu corazón. En Proverbios leemos en el 23-26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. A servir al Señor es lo que va a traer un gran sentido a nuestras vidas. Había una persona, el conde de Halifax, que se enamoró de la hija de un rico zapatero, pero cuando él murió había dejado en su testamento que si alguna persona se quería casar con su bella hija, tenía que ser alguien de su mismo oficio. Y este hombre, como la amaba tanto, se sometió a 7 años de trabajo arduo para aprender el oficio y poderse casar con esta doncella. Más que este conde, lo que hizo Cristo fue dar su vida por nosotros, y no por una bella joven, sino por seres enemigos, malvados, como somos los seres humanos, y dio su propia vida, no 7 años, dio su propia vida para poder hacer posible nuestra relación y comunión con Él por toda la eternidad. ¿Habrá algo que le retengamos a este Dios que nos manifestó su gran amor por nosotros en la cruz? Que en esta celebración de la Santa Cena nos lleve a meditar en esto. Son de las cosas que pues vemos vez tras vez, porque hay muchas cosas que nos muestra esta Santa Cena, esta celebración. Es un memorial, también es un tiempo de comunión, también es algo de manera escatológica que nos anuncia la venida del Señor en su regreso. Todo eso es, y por eso es que año con año vemos diferentes aspectos de esta celebración de la Cena del Señor. Pero esto es lo que nosotros recordamos. Cuando tomamos el pan, reconocemos que hemos creído que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Cuando tomamos fruto de la uva, reconocemos que su sangre nos limpió de todos nuestros pecados y que ahora podemos tener comunión con Dios y vida eterna. Así es que vamos a hacer esta celebración en estos momentos. Nada más quiero hacer alguna aclaración. Aquí en 1 Corintios, en el capítulo 11, si pueden abrir sus Biblias ahí. Vemos a partir del versículo 23 que dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es el sentido escatológico que les comentaba. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Entonces, ¿qué significa el comer indignamente? El tomarlo como algo sin sentido, algo sin valor y sin el aprecio que hemos estado comentando en esta plática. O el pensar que yo puedo seguir teniendo comunión con Dios y participando del pecado, lo cual es completamente falso. Por eso lo que hacemos es, antes de participar de esta cena,
vamos a dar un tiempo para que cada quien confiese sus pecados ante Dios. Pero confesar sus pecados ante Dios es en el sentido de que, Señor, yo no quiero seguir en esto. Yo no quiero continuar con este pecado. Yo te pido que en el poder de tu Espíritu me liberes de este pecado y me sigas haciendo cada día más como tú. ¿Sí? Esto es lo que significa. Entonces no estoy participando indignamente porque estoy reconociendo que Dios me salvó, que en su sangre me perdonó de todos mis pecados, incluso de estos que les estoy confesando ahorita, y de que su propósito es llevarme a una comunión más íntima con Él a través del camino de santidad. Eso es lo que tenemos que discernir, lo que hizo su cuerpo por nosotros. Sin Él no tendríamos salvación, y mucho menos la esperanza de tener una vida de comunión con Dios sin santidad, jamás. Pero discierno correctamente que fue el sacrificio de Cristo, que era necesario. Era necesario que se hiciera hombre. Por eso Juan, en su primera carta, constantemente censura a aquellos falsos profetas y falsos maestros y falsos apóstoles que estaban negando que Jesucristo había venido en carne. Dice, el que niega que Jesucristo había venido en carne no es de Dios. El que dice que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el espíritu del anticristo era negar que había venido en carne. Y tenía que venir en carne, porque si no, ¿cómo iba a pagar por nuestros pecados en la cruz? Entonces reconocemos esto, lo discernimos, confesamos nuestros pecados y participamos de la cena, y esto nos sigue alentando a nuestra vida de comunión con Dios. Así es que, pues vamos a participar de esto. Falta que repartan el pan, ¿o ya? ¿Ya repartieron? Ok, gracias. Bien, entonces vamos a dar este tiempo de oración, 1 minuto, más o menos, para que confesemos personalmente, cada uno en silencio, sus pecados ante Dios. Padre amado, gracias porque tú nos dices en tu bendita palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, tú eres justo para limpiarnos de todos estos pecados, para limpiarnos de toda esa maldad y mantenernos en tu comunión. Gracias por tu perdón, Señor, y reconocemos que Jesucristo vino en carne a dar su vida en la cruz por nuestros pecados y que al derramar su sangre en la cruz lo hizo para redimirnos, para expiar nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Gracias, Dios, por haberte desprendido de tu propio Hijo y haberlo dado en sacrificio por nuestros pecados. Pueden tomar sus Biblias para leer esta primera parte. Capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Tomen la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Gracias, Padre, por habernos permitido participar de esta celebración. Te reconocemos como nuestro único Salvador. Reconocemos que era necesario que te hicieras hombre para que en tu cuerpo pudieras padecer lo que merecían nuestras faltas. Tuviste que ser hecho hombre para poder pasar por el pecado, pagar por el pecado del hombre, y con tu sangre podernos limpiar y reconciliar con Dios a través de tu perdón. Señor, tú nos dices que tu muerte anunciamos hasta que tú regreses. Esperamos ese regreso, Señor. Anhelamos ese regreso, en donde veremos ya la culminación de esta salvación que lograste en la cruz por nosotros, donde tendremos ese cuerpo semejante al tuyo que ya no tendrá ninguna relación con el pecado, en donde tendremos esos cuerpos que ya no padecerán ningún tipo de enfermedad, en total salud, para poderte glorificar por toda la eternidad. Y guíanos, Señor, a anunciar tu muerte y tu resurrección en estas fechas que celebramos tu nacimiento. Guíanos, Señor, a poderte honrar en todas estas celebraciones, reconociendo que en cada regalo que recibamos o cada regalo que entreguemos, recordamos el gran regalo que tú nos diste en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Y bendícenos y aliéntanos a seguirte sirviendo hasta el día en que tú regreses por nosotros. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues que tengan una feliz Navidad y un excelente año nuevo. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo y que la pasen muy bien.